En este vídeo vamos a ver cómo se calculan los máximos y mínimos locales de una función. En particular vamos a ver este ejemplo que dice lo siguiente. Dada la función f de x y, que será x por y menos 2x más 3y, que está definida en la región A, constituida por los puntos x y pertenecientes a R2 de tal forma que menos 3 es menor o igual que x menor o igual que 0, y 0 menor o igual que y menor o igual que x más 3. Entonces, en virtud de lo que hemos visto en el vídeo anterior de la teoría, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar el recinto para ver en qué situación nos encontramos. Entonces, el recinto será el siguiente. Hacemos los ejes de coordenadas y los graduamos. Entonces, al graduarlos, pues aquí estaría el 1, aquí estaría el menos 1, aquí estaría el menos 2, aquí estaría el menos 3. Y luego por arriba, pues el 1, el 2 y el 3. Bien. Si la x se mueve entre menos 3 y 0, pues la x se va a mover aquí, en esta franja. Y luego si la y se mueve entre 0 y x más 3, pues lo que tengo que hacer es esta línea, dibujarla, x más 3. Entonces si queremos hacemos tabla de valores y si no, no sería necesario. Vamos a hacer una pequeñita tabla de valores con varios valores x e y. Pues le vamos a dar cuando la x vale menos 3 y cuando la x vale 0, que serían este punto y este punto, a ver dónde están. Si la x vale menos 3, pues la y nos sale 0. Y si la x vale 0, la y nos sale 3. Por tanto, los puntos son este punto y este. Es decir, que lo que tengo es esta línea por aquí. Pues nada, la dibujamos. Sería desde aquí hasta ahí. Bien, pues entonces este sería mi recinto. Mi recinto sería, lo voy a subrayar en amarillo, sería esta zona de aquí. Entonces lo que tenemos que averiguar los máximos y mínimos en esta zona que tenemos, en este triángulo. Entonces esto va a ser A. Como veis, pues nos sale este triángulo en el cual tenemos que averiguar si esta función pues tiene máximos o mínimos. Entonces, como lo dice el teorema de Weierstrass, lo que tenemos que mirar es lo que le pasa a la función tanto en el interior del recinto como en el borde, porque el máximo y el mínimo sabemos que se va a alcanzar a ser un conjunto que es cerrado, porque si os dais cuenta los bordes estarían incluidos. Por tanto, lo que vamos a hacer es separar en dos zonas. En la primera vamos a ver qué pasa en el interior y después vamos a ver qué pasa en el borde. Pues nada, si lo hacemos en el interior, pues lo que hacemos es lo siguiente. Puntos en el interior. Pues en el interior lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales, hacerlo como lo estábamos haciendo hasta ahora. Es decir, hago la parcial de f respecto de x en el punto x, y, pues esto nos da y menos 2. La parcial de f respecto de y en el punto x, y, esto nos da x más 3. Entonces, si igualamos a 0, y menos 2 igual a 0, pues esto nos proporciona y igual a 2. Si hacemos x más 3 igual a 0, pues esto nos proporciona x igual a menos 3. De aquí deducimos que el punto es el punto menos 3, 2. Y ahora, antes de proseguir y continuar con el hessiano para ver si es máximo o es mínimo, lo que tenemos que determinar es si este punto está dentro del recinto donde estamos estudiando la función. Si estuviera, continuamos con el hessiano. Si no estuviera, pues simplemente paramos, porque ese punto no va a estar dentro del recinto donde estamos trabajando. Entonces el punto menos 3, 2 estaría aquí. Por tanto, este punto no pertenece a el recinto, o sea, no pertenece a A. Por tanto, no es válido. Pues ya hemos terminado por un lado, es decir, hemos visto que el punto que hemos obtenido que correspondería con el interior, pues realmente no está dentro del conjunto, por tanto ese punto no lo estudio y no lo tengo en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que hacer ahora y ver lo que pasa en el borde. Entonces, para ver lo que pasa en el borde vamos a hacer tres cositas. Lo primero, definir los vértices. Los vértices serían, este sería 1, que sería el punto A, y el punto A tiene coordenadas menos 3, 0. Este sería otro, que sería el punto B, que sería el punto 0, 0. Y este sería otro, que sería el punto C, que sería el punto 3, 0. Como veis, estos dos que hemos calculado y añadimos ese tercer punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a los vértices. Y luego también tendremos que ver qué está ocurriendo en cada uno de los lados del recinto, porque puede ser que el máximo o mínimo se alcance en uno de los vértices o bien en uno de los lados del recinto. Entonces, este lado lo voy a llamar lado 1, este lado lo voy a llamar lado 2 y este lado lo voy a llamar lado 3, que es donde vamos a trabajar y donde vamos a estudiar. Entonces,
Respecto al lado 1, pues si os dais cuenta, la condición que tiene es que la y es 0 y la x se mueve libremente entre menos 3 y 0. Respecto al lado 2, pues la x es fija y vale 0 y la y se mueve libremente entre 0 y 3. Y respecto al lado 3, pues la x se va a mover libremente entre menos 3 y 0 y la y va a ser x más 3, es decir, va a tomar un valor que se llama x menos 3. Es decir, si la x vale menos 2, la y está aquí, que se obtiene calculando con la sustitución en la recta. Entonces, esos van a ser los tres lados que vamos a utilizar. Vamos a comenzar. Dejamos ahí que se vea el recinto un poquito. Y entonces, en el borde, pues lo primero, coger los vértices. Los tres vértices son el punto A, que es el menos 3, 0, el punto B, que es el 0, 0, y el punto C, que es el punto 0, 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir en la función. Entonces, si hago f de menos 3, 0, pues esto sería menos 3 por 0, menos 2 por menos 3 y más 3 por 0. Esto hace un total de 6 unidades. F de 0, 0, pues al sustituir va a dar 0. Y f de 0, 3, pues al sustituir nos da 0 por 3, menos 2 por 0, más 3 por 3, que son 9. Entonces, a falta de lo que hagamos, podemos observar que este parece ser el valor mínimo y este parece ser el valor máximo. Entonces, a menos que encontremos en alguno de los lados un valor que haga valores más grandes o más pequeños que estos dos, pues el máximo y el mínimo van a ser el punto B y el punto C. ¿Puede ocurrir que haya algún punto que verifique eso que estamos diciendo? Por supuesto. Entonces, por eso hay que mirar a ver qué pasa en cada lado. Entonces, comenzamos y definimos los lados. Pues el lado 1 es el conjunto de los puntos de la forma x, 0. Acordaos que hemos dicho que la y era 0 y la x se mueve entre menos 3 y 0. Si os dais cuenta, no pongo iguales, porque cuando pongo iguales, si pongo aquí el igual, estoy considerando este punto. Y si pongo aquí el igual, estoy considerando este punto. Y esos ya los tengo estudiados. Solamente me falta ver lo que pasa en el lado, dentro del lado, sin contar con el vértice. Por tanto, definimos la función g1 de x, va a ser de la forma f de x 0, es decir, de estos puntos. Y eso sustituyendo, pues lo que nos queda, menos 2x. Si la derivo, g'1 de x, esto me da menos 2, que no se puede hacer 0 y por tanto no hay extremos. No hay extremos en este lado del borde. Veamos ahora qué ocurre en el lado 2. Pues el lado 2 es el conjunto de puntos de la forma 0i, tales que 0 menor que i menor que 3. Acordaos que sería el lado vertical del recinto. Entonces, en este caso, pues tampoco tengo en cuenta los bordes, las igualdades, porque obtendría el punto B o el punto C, si estoy aquí o estoy aquí, y la función nos quedaría g2 de i, pues al sustituir sería f de 0i, y nos queda 3i, porque el x por i sería 0 y el menos 2x también sería 0. Entonces, derivando, g'2 de i nos sale 3, que como veis también es distinto de 0, y por tanto no hay extremos en este lado del borde. Bien, pues vamos a ver qué pasa en el lado 3. Subimos un poquito más. Lado 3. El lado 3 es el conjunto de los puntos de la forma x más 3, de tal forma que menos 3 menor que x menor que 0. Acordaos que era el trocito de la recta. Entonces, si yo sustituyo con menos 3, pues estaré en el punto menos 3, 0, y si sustituyo por 0 estaré en el punto 0, 3. ¿De acuerdo? Entonces estaría en el punto A y en el punto C. Por eso nos ponemos la rayita. Bien, pues hacemos g3 de x y será f de x, x más 3. Entonces, ¿esto qué es lo que nos queda? Pues nos queda x por x más 3 menos 2x y más 3 por x más 3. A fin de cuentas, esto lo que nos queda es x cuadrado más 3x menos 2x más 3x y más 9. Y arreglándolo todo, pues llegamos a que esto es x cuadrado
más 4x y más 9. Entonces, derivando, pues hacemos g'3 de x, pues esto nos sale 2x más 4, igualamos a 0, g'3 de x igual a 0, y lo que obtenemos es que 2x más 4 tiene que ser 0, y de aquí x es igual a menos 2. Y aquí tenemos que tener la precaución siguiente, porque si os dais cuenta, para el recinto L3 la x está entre menos 3 y 0. Entonces, si aquí obtenemos un valor que está fuera de este rango, el punto obtenido no nos sirve, no estaría en el recinto. Entonces, en este caso, pues sí me vale. Decimos, como menos 3 menor que menos 2 menor que 0, entonces el punto está en el recinto. Y continuamos. Y como está en el recinto, pues calculamos la segunda derivada, hacemos g segunda 2 de x, que esto sale 2, y como g segunda 2 de menos 2 es igual a 2, que es mayor que 0, lo que tengo un mínimo. Tengo un mínimo. Bien, pues he encontrado el mínimo. Lo incorporamos a la colección, porque tenemos el A, el B, el C, y ahora tenemos el nuevo punto que lo vamos a llamar D. Añadimos el punto D, que al sustituir, pues obviamente, fijaos, tendría que sustituir por menos 2, sustituyo aquí por menos 2, y me sale menos 2, 1. Bueno, o aquí, menos 2, 1. Pues el punto es menos 2, 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es valorar cuánto vale el punto. Entonces decimos, hacemos f de menos 2, 1. Y al sustituir, pues nos sale menos 2 por 1, menos 2 por menos 2, más 3 por 1. A sustituir en la función. Y esto nos queda menos 2, más 4 y más 3. Es decir, esto da 5. Por tanto, si recordamos, para el punto A nos salió f de A igual a 6. Para el punto B nos salió f de B igual a 0. Para el punto C nos salió f de C igual a 9. Y para el nuevo punto D nos ha salido f de D igual a 5. Entonces, de aquí, de todos estos que he encontrado, que eran los 3 del borde, más los que nos pueden salir en los lados, que nos ha salido solamente uno, tengo que determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Aquí no nos sirve del criterio lagrangiano ni ningún tipo de esas cosas. Solamente nos valdría para los del interior. Y el del interior que hemos encontrado, pues no nos servía porque estaba fuera del recinto. Por tanto, está claro que el mínimo es este y el máximo es este. Pero podría haber ocurrido que el punto C hubiera sido el máximo o hubiera sido mínimo. Por tanto, el mínimo es B y el máximo es D. Con esto pues tenemos ya contestado el ejercicio, hemos encontrado su punto mínimo y su punto máximo, que son hemos encontrado sus extremos. Tenemos más valores que podrían ser extremos, pero buscábamos el máximo y el mínimo. Y en este caso pues el mínimo sería, como ya hemos dicho, B y el máximo, como ya hemos dicho, C. Vamos a ver ahora la situación en GeoGebra para que veáis lo que está ocurriendo. Entonces, como veis, esta sería la función dibujada. Esta sería mi función, la x por y menos 2x más 3y. Y como veis, pues tiene esta forma tan particular. Ahora vamos a ver cómo se reflejan aquí los lados 1 y 2. Pues si vemos el lado 1, ¿veis? El lado 1 sería esta línea que ha aparecido por aquí, ¿de acuerdo? Así es como se reflejaría en la función g1 de x, de la cual analizamos. Como veis, pues es una recta vertical y como veis, pues no tiene máximos y mínimos, que es lo que nos ha salido. Si hacemos la g2, pues la g2 sería esa otra recta, que también es una recta, y como recordáis cuando la derivamos, la g2 de y, pues nos daba también que era una derivada positiva, por lo tanto venía creciente y no tenía máximos ni mínimos. Y finalmente, pues para el lado 3, pues lo que nos sale es esta curvita, que como veis, pues nos sale un punto ahí entre medias, que es el que hemos encontrado en x igual a menos 2. Si vemos el recinto de forma vertical, es decir, lo ponemos en su sitio y lo vemos en forma vertical, pues como podéis ver, se ve el triángulo que formaba y que hemos visto y hemos dibujado. Y cuando ya lo superponemos sobre la función, lo hacemos intersecar sobre la función, pues nos salen las tres líneas que veis aquí. Entonces, queda muy claro que el vértice en el 0, 0 es el mínimo y que el punto C en el 9, 0 es el máximo. Y pues ya está, la función la veis ahí, cómo se haría.
y cómo se podría ver de forma gráfica si tenemos máximos mínimos y dónde se alcanzan. Espero que con este vídeo os haya quedado claro cómo se hace este tipo de ejercicios. Siempre tenemos que mirar primero lo que pasa en el interior del recinto, con las derivadas parciales. Si el punto pertenece, haríamos el hessiano. Si no pertenece, como pues en este caso, pues lo descartamos. Nos vamos al borde y para lo del borde, lo primero cogemos los vértices del recinto, si los tuviera. Y después, pues calculamos lo que pasa en cada uno de los lados. Y así podremos encontrar algún punto más que añadiremos a la colección de los vértices. Después valoramos cuál de ellos es el máximo y cuál es el mínimo, simplemente sustituyendo esos puntos en la función y viendo su valor de la función. Si el más grande sería el máximo y el más pequeño sería el mínimo. Posteriormente veremos un ejemplo en el cual el borde no tiene picos, como pasa en este caso. El borde es un borde sin vértices y se hace utilizando otra técnica que estudiaremos en el siguiente vídeo.